Ellos imparten justicia con independencia, ¿verdad? Sin importar si son del organismo ejecutivo o si son del organismo legislativo. La justicia es igual para todos. Eso sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que tanto el presidente, vicepresidente, los ministros, los diputados tienen inmunidad, ¿verdad? Si no se les hace un juicio previo, o sea, no se le hace un antejuicio para solicitar el retiro de esa inmunidad que tienen, no se les puede juzgar solo así, ¿verdad? Pero en su momento, ¿verdad? Si ellos han cometido algún delito que vimos en el Código Penal, se solicita, ¿verdad? Antejuicio para que se le retire la inmunidad. Entonces miremos, ¿verdad? Estas garantías que goza el organismo judicial. Entre ellas está lo que estoy diciendo, esa independencia funcional. También tiene la independencia económica, es decir, ellos tienen su propio presupuesto y no dependen del presupuesto del legislativo ni del legislativo, sino ellos tienen su propio presupuesto. La remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, ¿verdad? O sea, ya son los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia los que ellos indicarán la remoción, es decir, el movimiento que se da entre magistrados, ¿verdad? Si ustedes han visto, o los que trabajan en el organismo judicial han visto que en algún momento han cambiado, ¿verdad?, a los magistrados o a los jueces de las, por ejemplo, si son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas donde han estado, por alguna razón los han movido, ¿verdad? Los han cambiado a otras salas. Si son los jueces, en los juzgados, hay algunos que han, por ejemplo, se han cometido alguna falta, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la falta, si fue grave, leve o gravísima, así es como los han transferido de juzgados. Acuérdense que no todos los jueces son o están obligados a permanecer en ese mismo lugar donde han estado por 5 años, por ejemplo, ¿verdad? La selección del personal también tienen esa garantía, ¿verdad? Que ellos mismos pueden elegir el personal que pueden y tienen que elaborar en el organismo judicial. Estos son entonces las garantías que goza el organismo judicial según el artículo 205 de la Constitución. Y el artículo 206 nos habla del derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que determina la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no la formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los magistrados y jueces, ¿verdad? O sea, si hay algún indicio o hay alguna denuncia que se hizo en contra de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del presidente del organismo judicial, entonces los que entrarán a conocer si declaran con lugar o sin lugar este derecho de antejuicio es porque el Congreso de la República son los que eligen entre una nómina de 26 candidatos a los magistrados, a los 13 magistrados que nos establece el artículo 214 de la Constitución, ¿verdad? Dentro de esta nómina ellos eligen a los magistrados que ellos consideran competentes para formar esta corte. Entonces, por eso es que ellos sí tienen la potestad y más que se los da
nuestra Constitución, ¿verdad? Nuestra ley suprema, para que ellos digan sí o no procede este derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces, ahora miremos el artículo 210 de la propia Constitución. Esa nos habla de una ley civil, de una ley de servicio civil. ¿Se acuerdan que cuando vimos al organismo ejecutivo, yo les mencioné que ellos tienen una ley de servicio civil? Ahí fue donde vimos que es un empleado y un funcionario público. El ejecutivo se va a regir por esta ley de servicio civil y el organismo judicial se va a regir también por una ley de servicio civil. Ellos también tienen una ley de servicio civil y en ella van a contener igualmente, ¿verdad?, todas aquellas derechos y obligaciones que tienen estos funcionarios y estos empleados públicos del organismo judicial. Y nos dice el artículo 210, las relaciones laborales de los funcionarios y empleados públicos del organismo judicial se normarán por su ley de servicio civil. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. O sea, estos jueces, estos magistrados, por esa inmunidad que goza, no es tan fácil, ¿verdad?, que se les traslade o que se les jubile o que se les remocione sin una causa justa, ¿verdad? O sea, como les dije, ¿verdad?, a veces se hacen traslados, a veces se hacen remociones de los jueces o magistrados por estas mismas faltas que se han cometido y que es conocido, ¿verdad?, y que por la Corte Suprema de Justicia, por estos magistrados, y ellos van a considerar pertinente este traslado si ya es que el juez ya ha cumplido con el tiempo para poder ser jubilado, ¿verdad?, porque no siempre lo vamos a tener a los pobres jueces que ya llevan años y que ya por su edad y por el tiempo cumplido en el organismo judicial no tengan ese derecho de ya ir a descansar, ¿verdad? Entonces, pero para el demás personal ya es más directa esta ley del servicio civil, pero eso sí, ¿verdad?, todos tienen que llevar un procedimiento donde se le vaya a juzgar, ¿verdad? O sea, es como un juzgado pequeño que se le lleva, ¿verdad?, dependiendo la falta, porque hay faltas. La primera es de las llamadas de atención, por ejemplo, cuando se ha cometido alguna falta, es porque han llegado 2 veces tarde en el mismo mes o en la misma semana, o han faltado y no han presentado una justificación, o porque le faltaron el respeto ya a su jefe inmediato, ¿verdad? Entonces ahí ya se le puede considerar una falta grave, o si es una falta gravísima, por ejemplo, que hayan extraviado un expediente, ¿verdad?, o que no hayan agendado la audiencia que se tenía, por ejemplo, y tuvo consecuencias graves en no haber hecho esto, ¿verdad? Entonces, dependiendo la gravedad de la falta, así es como van a tener las llamadas de atención. Como les dije, primero puede ser una llamada de atención verbal, pero las llamadas de atención verbal tienen que quedar por escrito, aunque sea verbal, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se va a comprobar
de que se le llamó la atención, es decir, el jefe superior va a llamar a la persona que cometió la falta y le va a decir, mira, te llamo la atención en forma verbal porque tú hiciste tal cosa, ¿verdad? Entonces, esa llamada verbal la va a dejar por escrita, pero va a decir ahí, se hace la llamada de atención en forma verbal, ¿verdad? Y después se acumula 2 llamadas de atención, pues ya se va a las escritas, se llegan a 3 escritas, entonces ya llega el procedimiento, ¿verdad? Ya el procedimiento administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Donde entonces ya vienen y ya se considera si se le da un despido justificado, ¿verdad? Pero todo eso es lo que establece la ley de servicio civil, tanto de la judicial como del ejecutivo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, buenas noches, licenciada. Les saluda Carlos Marín. Y ¿Verdad? digamos, cuando alguien es sospechoso de haber cometido un delito y cae detenido, no sé si estaré mal, usted me corrige, de que pierde automáticamente la plaza y pierde ciertos derechos, ¿verdad? Solo los laborales del Código de Trabajo creo que conserva, ¿verdad? Me parece. Mira, si es todavía sospechoso, por ejemplo, lo que tiene que hacer es, pues, avisar, ¿verdad? Si él no puede, un familiar o una persona que informe que él se ha sido detenido y que pues todavía no ha sido condenado. Cuando es condenado, entonces es cuando sí se le demostró, por ejemplo, que cometió el delito. Entonces ahí sí ya vienen y le tienen que quitar la plaza, por ejemplo, ¿verdad? Pero si todavía no es condenado, todavía no. ¿Verdad? Solo lo separan por el momento, lo separan de su puesto y dejan congelada en la plaza. Así es como Sí, es se que hace. supe Ajá, de un sí. caso de unos auxiliares fiscales del MP que allá en San Miguel Petapa, en la estación de bomberos, fue sonado ese caso. Hicieron o intentaron hacer un tumbe de droga y Ajá, al final los terminaron agarrando, me parece. Los terminaron ajá. agarrando ahí, sí. O Pero sea que en ese caso hay que esperar el proceso. ajá, porque acuérdate que todo antes de ser oído, vencido en juicio, son la presunción de la inocencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, a él sí lo separan de sus cargos, congelan la plaza y en lo que se da el proceso, ¿verdad? Ajá, Entiendo, muchas gracias. muy bien. Ahora, bueno, ya hablamos entonces de esto, ¿verdad? Lo que pasa con la ley del servicio civil y por eso es muy importante porque con ello se rige, como les dije, ¿verdad? Esos derechos y obligaciones que tienen esos funcionarios o empleados públicos que pertenecen a estos organismos. Igual el organismo legislativo también tiene su propia ley de servicio civil. Ahora miremos el, eh, a partir del artículo 214 al artículo 216, que nos habla de la Corte Suprema de Justicia. Primero miremos lo que nos establece la Constitución. Dijimos que el artículo 214 ya hablamos de esta integración, ¿verdad? Dijimos que se iba a integrar por 13 magistrados, incluyendo su presidente. Esta Corte Suprema de Justicia se iba a organizar por las cámaras que ellos consideren pertinentes tener ahí, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora miremos, la semana pasada, la antepasada. Miremos el artículo 215, que este es un artículo muy importante que nos habla de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Estos magistrados van a ser electos, ¿verdad? Por 5 años.
entre una nómina de 26 candidatos que van a ser propuestos por una comisión. Esta comisión se le va a llamar comisión de postulación, porque ellos se van a, ¿por qué se llama comisión de postulación? Porque ellos van a postular a estos 26 candidatos que van a dirigir al Congreso de la República para que sean ellos los que elijan a estos 13 magistrados. Por eso mandan 26, o sea, mandan el doble para que el Congreso de la República pueda tener, ¿verdad?, 26 candidatos y elegir entre ellos a estos 13 magistrados. ¿Cómo se va a integrar esta comisión de postulaciones? Fíjense que acá es una comisión bastante grande. No solo va a ser por unos 5 personajes, sino van a ser varios los que van a integrarla. Dentro de ellos tenemos a los rectores de las universidades del país. Imagínense cuántas universidades tenemos, ¿verdad? Tenemos muchísimas, ¿verdad? Van a ser entonces todos los rectores de las universidades del país. También va a estar integrada por los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país también. Un número equivalente de representantes electos por el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Y cómo va a ser para que estos representantes del Colegio de Abogados lleguen a esa comisión? Pues bueno, como ustedes siempre han visto por ser estudiantes de Derecho, ¿verdad?, y que siempre tienen que estar actualizados en todo lo que tenga que ver con nuestra carrera. Ustedes han visto que cuando hay elecciones para todo lo que tenga que ver con el Colegio de Abogados, hay varias agrupaciones, ¿verdad?, que lanzan a candidatos. Entonces, dentro de todos estos nóminas de grupos, ¿verdad?, le tienen una nómina de candidatos y van a entrar las que ganen con la mayoría de votos. La última vez, porque ya casi van a cumplir 2 veces los magistrados que tenemos todavía actuales, todavía siguen en el cargo, ¿verdad? Porque el Congreso de la República nunca quiso elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia y a una Corte de Apelaciones nueva. Nunca quiso entrar a conocer el tema. Y continúan los que han estado. Entonces, cuando se hace, ¿verdad?, se lanza la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios, pero no la Junta Directiva, sino es el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios, es el que lanza la convocatoria. La tiene que hacer en el Diario Oficial de Centroamérica y uno de mayor circulación. Lanza la convocatoria para elegir los comisionados que van a integrar esta comisión de postulaciones. Entonces vienen todas las agrupaciones que tengan algún interés, ¿verdad?, o que quieran participar para elegir a esta nómina de candidatos de la Corte Suprema de Justicia y presentan
sus candidatos, ¿verdad? Presentan su nómina para que el día de la elección en el Colegio de Abogados y Notarios lleguen a votar por los que consideran que tienen la capacidad para estar en esa comisión y elegir a estos candidatos a magistrados, ¿verdad? Entonces se llega el día de la elección, las mayores agrupaciones que tengan la mayoría de votos pasan, pero miren pues, digamos hay 5 agrupaciones, por ejemplo. Hay 5 agrupaciones y cada agrupación, por ejemplo, tiene entre 10 a 15. Porque si se dan cuenta, la Constitución en el artículo 215 no establece el número de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios. O sea, ahí no solo dice un número equivalente. Por ejemplo, esto se refiere al número equivalente de decanos y rectores de las universidades del país. Por ejemplo, si tenemos 10 universidades, 10 o 15 universidades, tendrían que ser 15 candidatos, ¿verdad? O 15 representantes del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, si son 5 planillas, por ejemplo, podrían entrar 1 o 3 de cada planilla si las 5 lograran tener el mayor o la mayoría de votos, pero si solo son las 2 primeras o las 3 primeras los que lograron llegar, por ejemplo, la primera planilla fue la que arrasó, o la tercera planilla o la segunda, cualquiera de las 3, la que haya llegado a la mayoría, ese podría meter a 5 de sus representantes. La otra podría meter 3 y la otra solo podría meter 1. O así, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuántos votos se logren, así es como van a lograr meter a sus candidatos en esta comisión de postulación. Y también dice igual número equivalente o igual número de representantes de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales. O sea, también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, tiene participación. También ellos van a participar a esta comisión de postulaciones. Entonces, todos estos que integran esta comisión de postulaciones son los que van a tener a su cargo ciertos expedientes. Entonces, ¿qué habíamos logrado? Que la comisión de postulación se conformó y esta comisión va a tener 40 comisionados, ¿verdad? Se lanza también esta convocatoria para todos estos abogados y notarios, magistrados o jueces que quieren llegar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones, porque no solo, digamos, los magistrados de la Corte de Apelaciones que quieren ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden participar, y los jueces que quieren llegar a ser magistrados de las Cortes de Apelaciones también pueden participar. Pero también los abogados litigantes también tenemos ese derecho de que nos elijan para poder ser magistrados, ¿verdad? Tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Apelaciones. También tenemos ese derecho, pero nos exigen también a los abogados litigantes ciertos requisitos para poder optar a ser candidatos a estas cortes, ¿verdad?
Entonces, así es como se van a elegir. Ya teniendo esta comisión de postulaciones por estas 40 personas, digamos que fueron 50 expedientes que ingresaron para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fueron 300 expedientes para la Corte de Apelaciones. Entonces, estos expedientes se los van a repartir, van a hacer dentro de esas 40 integrantes, van a ser grupitos pequeños para poderles repartir expedientes y ellos verificar que hayan llenado todos los requisitos, que hayan cumplido a cabalidad todas y cada uno de los requisitos que exige esta comisión de postulación, ¿verdad? Créanme que es un trabajo arduo el que realiza la comisión de postulaciones previo a elegir a estos candidatos, a esta nómina de candidatos, porque ellos tienen que poner exactamente qué requisitos son los que solicitan que se presenten en los expedientes. Y para los que quieran optar a ser magistrados, también créanme que es demasiado estrés el que se vive para presentar un expediente, porque lo piden engargolado, lo piden empastado, lo piden en USB, que piden resumen del expediente. El resumen no tiene que ser más, por ejemplo, más de 2 hojas. Imagínense si su CV tiene 15 hojas, porque de tantos trabajos que han tenido, de tantos diplomados, les piden méritos académicos, les piden experiencia docente, les piden una cantidad de requisitos. ¿Por qué? Porque es la calidad que se va a ostentar, ¿verdad? Entonces no cualquiera puede llegar a esos puestos, ¿verdad? Tiene que ser alguien que realmente tenga la capacidad para poder dirigir a la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Bien, entonces ya después de haber sacado ellos esa convocatoria con todos los requisitos que requieren, empiezan, ¿verdad? Y ponen, por ejemplo, una semana para presentar ese expediente. Entonces, entre esa semana llegan todos los candidatos a presentar sus expedientes. Tienen que llenar todos los requisitos porque si no los llenan, de una vez les van a rechazar el expediente o les van a poner previos. Se fijan mucho, por ejemplo, cuando son las declaraciones juradas, ponen mucho énfasis en eso y tienen que, a veces piden 3 o 4 declaraciones juradas y se tienen que fijar que las horas sean diferentes, porque si ya sea que se las realice el mismo notario o se las realice diferentes notarios, las actas de declaraciones juradas, tiene que ver la hora que no sea la misma, porque hasta eso se fijan estos comisionados. Se fijan las horas, si es, por ejemplo, las legalizaciones, ellos exigen que vaya un timbre de 50 centavos en cada hoja que se va a legalizar. Hay muchos, créeme, la mayoría de notarios, no cuando legaliza, por ejemplo, solo firman, sellan y numeran cada una de las hojas de fotocopia, ¿verdad? Y al final, a la hoja del final, donde dice es copia legalizada o de las hojas que anteceden son fotocopias autenticadas o legalizadas, como lo redacten los notarios, ¿verdad? Y ponen los timbres de la legalización, pero ya no ponen los timbres de 50 centavos. Entonces, ahí también lo rechazan las comisiones, ¿verdad? Entonces, ellos, créanme que sí son bien estrictos.
Entonces, llenando todos los requisitos, entonces ellos empiezan a ver, ¿verdad? Por eso, como les digo, todas esas comisioncitas que están ya dentro para poder revisar. Entonces, cuando ya se tenga la nómina, ¿verdad? Cuando ya se hayan revisado todos los expedientes, entonces en una pantalla empiezan a poner el nombre del comisionado, el nombre del postulante, y entonces ya los 40 empiezan a votar. Por ejemplo, si son 40, la mitad son 20, pero para hacer, por ejemplo, la mitad más uno tendría que ser 21. Entonces, si 21 personas, estoy hablando de algo hipotético, porque no se sabe cuántos representantes vayan a ser de la asamblea del colegio de abogados y notarios, ni cuántos representantes van a ser de la corte de apelaciones, ¿verdad? Pero les estoy dando un número hipotético. Por ejemplo, son 40, 20 más 1, 21. Necesitaríamos, por ejemplo, 21. Si sale el nombre de Luis Gómez, por ejemplo, el postulante Luis Gómez, y 21 personas votan porque sí sea él, qué dichoso, porque entonces pasa a la nómina que se va a ir al Congreso de la República. Entonces, así es como se hace, ¿verdad? Se van a votar después de haber revisado todos los expedientes y que todos hayan llenado los requisitos, o por ejemplo se les puso un previo y se les da 2 días o 3 días para que subsanen, lo logran subsanar, entra el expediente. Pero si no lo logran subsanar en ese plazo que les establece la comisión, de una vez se rechaza el expediente y ahí se va, ¿verdad? Y ya no pasa a conocerse en toda la comisión. Y así se van con todos estos postulantes para estas cortes, ¿verdad? Y cuando ya se tenga pues esta nómina, se manda, como mencioné, al Congreso de la República para que ellos sean ya los que elijan a los 13 magistrados. Acá nos dice también el artículo 215. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la comisión. Por eso les dije algo hipotético, ¿verdad? Porque no sabemos realmente con cuántos comisionados va a estar esta comisión, ¿verdad? No sabemos. Entonces se requiere, dice acá, por lo menos de las 2/3 partes de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará representación. Es decir, si los rectores, los decanos de las universidades del país sí o sí tienen que estar ahí, no tienen que poner a ningún representante, tienen que estar ellos. Los representantes que van a ir por el Colegio de Abogados y Notarios también tienen que estar ahí todo el tiempo que se lleve este proceso. Hay algunas veces que hasta se lleva un mes para revisar, dependiendo la cantidad de expedientes que presenten, así es la cantidad de tiempo que se va a llevar. Hay a veces que hasta sábados, domingos, están los comisionados ahí y todos tienen que estar ahí y no tienen que haber representantes por ningún motivo porque la propia Constitución lo está prohibiendo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, ya después que está integrada la Corte Suprema de Justicia por esos 13 magistrados que el Congreso eligió, ya estando en la Corte Suprema de Justicia, como se necesita un presidente, entonces dentro de esos 13 magistrados van a elegir a su presidente. Este no puede ser reelecto otra vez dentro de la misma corte. Sí puede ser reelecto, pero en otra corte, ¿verdad? En los siguientes 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Si vuelve a quedar como magistrado, si lo vuelven a elegir. Pero dentro de estos 5 años, dentro de esta corte que está entrando,
no puede volver a ser presidente, ¿verdad? Entonces, y nos dice que se necesita el voto favorable de las 2/3 partes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quien va a elegirlos al presidente, ¿verdad? Miremos el artículo 216 y nos habla de los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los artículos, de los que están previstos en el artículo 207, nos dice que tiene que ser mayores de 40 años. O sea, para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia se necesita que tenga 40 años de edad o más, ¿verdad? También haber desempeñado un periodo como magistrados de la Corte de Apelaciones, es decir, haber ejercido por 5 años como magistrados de la Corte de Apelaciones. Pero si como yo, como abogada litigante, ya tengo 40 años, pero no he sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia, entonces yo tengo que tener más de 10 años de ejercicio profesional, ¿sí? Si yo ya tengo más de 10 años, tengo 40 años, puedo postularme como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y créanme que como ya es el otro año, las elecciones ya tendrían que volver a hacer otra vez el otro año esto de la comisión de postulaciones para elegir, porque es el otro año yo podría llegar a tener esta calidad, porque ya voy a tener 40 años y ya tengo 13 años, el otro año voy a tener 14 años de ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces podría optar para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 207 nos habla de estos requisitos para poder ser magistrados o jueces. Y nos dice, los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, el estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Salvo las excepciones de la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deben observarse según la materia que se trate. Entonces, ya vieron los requisitos que se necesitan para poder ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia: ser guatemaltecos de origen, ser de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos civiles, derechos ciudadanos, y ser abogados colegiados. También tener 40 años de edad, haber sido 5 años magistrado de la Corte Suprema de Justicia o haber tenido más de 10 años de ejercicio profesional. Esos son los requisitos entonces que se necesitan para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver de la Corte Suprema de Justicia. No, Linda, todo bien. Gracias. Todo bien, Linda. Muy bien. Bueno. Entonces miremos lo que es
los magistrados de la Corte de Apelaciones. Esto lo encontramos regulado del artículo 217 al 222. La Corte de Apelaciones también la vamos a conocer como tribunales y es un conjunto determinado de tribunales colegiados en segunda instancia. Estos van a pertenecer al organismo judicial y cuya jurisdicción se va a extender a todo el país, o sea, a todo el territorio, para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Cada sala va a estar compuesta por un determinado número de magistrados, dentro de los cuales tiene que tener un presidente y los demás van a ser vocales. La Corte de Apelaciones dentro de la República de Guatemala es superior a los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz o juzgados menores. La misma se encuentra bajo el mando de la Corte Suprema de Justicia. Miremos cómo se integra. La Corte de Apelaciones la vamos a encontrar integrada de la siguiente manera. Un magistrado propietario, que va a ser el presidente, y este, a su vez, va a ser electo por la Corte Suprema de Justicia. Dicha elección se va a hacer entre los 3 magistrados propietarios que conforman dicha sala de la Corte de Apelaciones. 2 magistrados propietarios y 2 magistrados suplentes. O sea, cuando hablamos de magistrados propietarios, son los magistrados titulares. Para los casos que sean necesarios, o sea, los magistrados suplentes van a estar nombrados en esa sala cuando sean necesarios. Es decir, si los 3 magistrados titulares que van a integrar esa sala, uno de ellos, por ejemplo, conoce a uno de las partes del caso, o en este caso, de la apelación que se ha interpuesto, él se tendría que inhibir de conocerlo y se inhibe de conocer ese caso porque tiene una relación directa con una de las partes. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia le dice está bien, lo retiramos del caso, ¿verdad? Usted no lo va a entrar a conocer, entonces que entre un magistrado suplente, cualquiera de los 2 que estén nombrados, ¿verdad? Entonces él va a integrar esta sala para conocer y resolverlo, ¿verdad? La Corte de Apelaciones, por su función jurisdiccional, se va a dividir en las siguientes salas: salas penales, civiles, regionales mixtas o mixtos departamentales. Esta se da mucho en los departamentos, porque no en todos los departamentos, o es decir, en todas las áreas del departamento, por ejemplo, va a haber una sala, ¿verdad? Entonces, estas salas mixtas van a conocer de civil, van a conocer de laboral, van a conocer penal en esa misma sala, ¿verdad? Por eso se llama mixtas, porque van a conocer de casi todas las áreas, ¿verdad? La sala familiar, las salas de trabajo y prevención social, ¿verdad? Esas son entonces como se van a dividir las salas. También van a ser las salas de lo contencioso administrativo también. Hay salas de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, así es como se integra la Corte de Apelaciones. Ahora miremos qué nos dice el artículo 217 de la Constitución. Aquí nos habla de los requisitos también que se necesitan. Puede llegar a ser magistrados de la Corte de Apelaciones, aparte de los que ya vimos en el artículo 207,
También nos indica la edad que se necesita para poder llegar a ser magistrados de las salas y nos dice que tenemos que tener 35 años, o sea, ser mayor de 35 años. Igualmente, ¿verdad? Haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años el ejercicio profesional, o sea, ser abogados, ¿verdad? Entonces, acá si se dan cuenta ya baja la edad de años y la edad del ejercicio profesional. Ya nos habla de 5 años menos en ambas, ¿verdad? Tanto en la edad como en la calidad de ser abogados. Nos habla de 35 años de edad y 5 de ser abogados. Aparte de ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, de gozar de los derechos ciudadanos. ¿Qué manda? ¿Quién me quería preguntar? ¿No? Bueno, en este segundo párrafo, el artículo 217 nos indica que los magistrados titulares van a ser electos por el Congreso de la República en una nómina, dice, del doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulaciones, la misma comisión que ya vimos para la Corte Suprema de Justicia, las mismas, porque es la misma comisión la que va a elegir a ambas cortes, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Cuando nos dice el doble del número a elegir, igual, acá no nos menciona como lo menciona en la Corte de Suprema de Justicia, que tiene que ser 26. Aquí nos dice el doble, ¿verdad? Dependiendo de las salas que se tengan, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos sala penal, civil, regionales mixtas, no sabemos cuántas salas regionales, por ejemplo, que haya 15 o 20 salas regionales, sala de familia y sala de trabajo y las salas de lo contencioso administrativo. Pongámosle que sean 6 nada más. Y cada sala tiene que tener 3 magistrados titulares y 2 suplentes, o sea, 5. Por 6, 30. Por ejemplo, que sean 30. Pero estamos hablando de que las salas regionales mixtas podrían ser más, porque es dependiendo en los lugares donde no hayan estas salas, ¿verdad? Entonces, digamos que necesitaríamos 40 magistrados titulares y entre titulares y suplentes, 40. Y necesita el doble, dice, ¿verdad? Pero quitémosle los 2 magistrados suplentes, porque acá solo nos mencionan que el Congreso va a elegir a los titulares, por ejemplo. Entonces, que sean de esos 40, sean 25. Y tiene que ser el doble, tienen que ser 50 magistrados. Entonces, la comisión de postulaciones tiene que elegir a 50 candidatos que se van a ir en la nómina que se va a mandar al Congreso de la República, para que ellos dentro de esa nómina de 50 candidatos elijan a 25, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así es como se da esta elección a magistrados de la Corte de Apelaciones. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la comisión. Exactamente los mismos votos que se requieren para elegir a la nómina de candidatos de la Corte Suprema de Justicia, los mismos votos van a requerir los de la Corte de Apelaciones.
En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulaciones como para la integración de la nómina de candidatos, igualmente no se aceptará ninguna representación, ¿verdad? El artículo 218 nos habla de la integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integrará con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción, ¿verdad? Bueno, entonces por la hora lo vamos a dejar acá. Vamos a terminar de ver el tema el día viernes para que este sea otro de los temas que entre para su evaluación. Muy bien. Entonces el día viernes yo les voy a decir cómo va a ser la dinámica de la evaluación, porque como les dije, cuando empezamos estos temas para el segundo parcial, va a ser muy distinto al primero, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, lo dejamos hasta acá. Que tengan feliz noche y éxitos mañana que empiezan sus evaluaciones. Muchas gracias. Gracias, Lisa. licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gracias. Leita. Feliz Noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Leita. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.